pastor Ángel y en Virginia, y tiene un poquito del tono del Caribe, ¿verdad? Entonces nuestro hermano Raúl nos va a ayudar con esta alabanza. Amén. Sí, es un querido pastor Ángel de Puerto Rico. Él nos ministró, su esposa nos ministró. Pero últimamente, mis queridos amados hermanos, estamos aquí con un propósito, y eso es de alabar al Dios del cielo. Aleluya. Y me he dado cuenta que necesitamos un corazón nuevo. No hay nada bueno en nuestros corazones. Así que les pido que se pongan de pie, vamos a entonar esta cancioncita y se la vamos a cantar al Señor. Amén. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dulce como la miel, limpio como el cristal, un corazón, Señor, como el tuyo. Otra vez más. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dulce como la miel, limpio como el cristal, un corazón, Señor, como el tuyo, un corazón, Señor, como el tuyo. Creo que vamos a tratar una vez más, creo que ha sido como calentamiento. Un calentamiento, aleluya. Traten de Díganselo al decirse a Señor, nosotros, díganselo al hermanos. Señor. Está fácil, tenemos Aleluya. Amén. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dulce como la miel, limpio como el cristal, un corazón, Señor, como el tuyo, un corazón, Señor, como el tuyo. Bendito sea, Señor. Aleluya. Alabado seas. Amén. Gracias. Gloria en nombre de Jesucristo. Pueden tomar asiento, mis hermanos y hermanas. Estamos con Mateo 10. Y bueno, yo quería decir que estoy sorprendida que hemos, el año pasado, hasta parte creo que de este año, terminamos el libro de Nehemías, 13 capítulos, y me di cuenta que yo no les había dado un certificado de participación. Así que tal vez mi hijita les puede alcanzar una hojita. Les voy a pedir que escriban sus nombres a los que han participado cuando hablamos acerca de Nehemías. Y esto fue parte del año pasado, no me acuerdo cuánto de este año ocurrió. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Amén. Entonces, estamos a más de la mitad del libro de Génesis. Esta semana que viene vamos a empezar con Génesis 39. Nos quedan 12 capítulos para terminar Génesis. Y estamos ya en el capítulo 10, casi a la mitad del capítulo 10, pero yo no quiero apurarme, hermanos, porque yo creo que Dios nos está hablando en cada porción que hemos estado compartiendo acerca del libro de Mateo.
Esto no es un examen, no es, yo no les voy a hacer muchas preguntas, pero quisiera que alguien me diga un poquito, un par de cositas muy pequeñas de lo que fue la sección anterior. ¿Quién se acuerda de lo que hablamos? Persecución. De la persecución venidera. Exacto, exacto. Y como les dije la anterior vez, pues nosotros hablamos de las cosas que incluso nos hacen sentir incómodos. Hablamos el Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos tanto lo que es bonito y nos bendice y nos levanta, pero también hablamos de lo que es una realidad para millones de personas cristianas en este mundo, hoy, octubre 18 del 2020. Millones de cristianos que están sufriendo persecución. Gracias, hermano Raúl. ¿Alguien más? ¿Qué fue? Ovejitas. Hablamos también de las ovejas. Como Jesús nos dijo, ¿qué nos dijo? ¿Cómo nos está enviando Jesús? Como ovejas sin pastor en medio de los lobos. Pero Él sí es nuestro pastor. Sí. Él es nuestro pastor. Esa es la diferencia de una ovejita que se haya perdido. Esa ovejita perdida no tiene pastor. Pero nosotros los creyentes, si tenemos a Jesús como que es nuestro buen pastor, no importa que estemos en medio de lobos, porque nuestro buen pastor nos va a proteger y nosotros tenemos que ser astutos, tenemos que ser muy cuidadosos, porque estamos en medio de lobos. Amén. Gracias, muchas gracias por lo que han compartido. Hoy día vamos a hablar de un tema que les va a incomodar mucho. Un tema que a nadie le gusta hablar. De hecho, cuando yo llegué a los Estados Unidos, un pastor me invitó a predicar a su iglesia y me dijo, y por favor, no me hables, no hables del diablo y no hables del infierno. Y yo le dije, pero perdóneme, yo no escojo lo que yo voy a hablar. Yo voy a hablar como Dios me hable, lo que quiera traer para la iglesia. No, pero no me vas a hablar ni del diablo ni del infierno. Y le insistí, le dije, perdóneme, yo voy a decir lo que Dios me diga. Y pues no, el Señor no tenía eso preparado para mí. Pero sí, hay cosas de las que necesitamos hablar. Yo quiero empezar diciéndoles, hermanos, que este mensaje se llama Jesús enseña el temor a Dios. Amén. Debemos de temer a Dios. Amén. Y quiero contarles un poquito de 3 experiencias mías. Cuando yo era muy niña, no sé cómo, no sé realmente, de repente yo tuve mucho miedo de la oscuridad. Tenía tanto miedo que no me costaba mucho dormir porque estaba tan oscuro. Y perdí ese miedo cuando ya estaba joven, porque me di cuenta pues que no tenía sentido, no había razón para tener miedo a la oscuridad. No habían fantasmas ni todas las cosas que como niños a veces pensamos en la oscuridad, ¿verdad? Cuando yo estaba jovencita, yo tenía mucho miedo de perderme. Y yo tengo un sentido de la orientación pésima. Al rato salgo del templo y digo, wow, ¿cómo se sale de aquí? Y estoy aquí más de un año. Pero en serio, yo tengo un problema serio. Entonces, tenía mucho miedo de perderme. Y lo bueno de la ciudad de la que yo vengo es que las subidas, las bajadas, cada calle es totalmente diferente y uno sí se puede ubicar fácilmente. Sin embargo, yo sí me perdía, pero me llegaba a ubicar, pero tenía ese miedo, tenía un miedo muy grande. Entonces, cuando ya empezamos a tener pues los navegadores, ¿verdad?
lo primero que me compré cuando empecé a manejar fue un navegador. Pagué más de $100 por eso y dije, vale la pena porque no me quiero perder. Y eventualmente perdí ese miedo de perderme porque hay ayudas, ¿verdad? Para no perderse. Y yo voy a ser bien sincera con ustedes, hermanos, hermanas. Yo me siento con mi familia cuando estoy entre ustedes. Cuando apareció esto del coronavirus, yo les confieso, tuve mucho miedo. No era tanto mi miedo a la muerte, lo hablamos con mi familia, porque yo sé dónde voy a ir. El gran miedo, terror que yo tenía es lo que constantemente hablan en las noticias, que está pasando a miles de personas. Estar sola en un hospital y una muerte agonizante. Eso me daba mucho miedo, hermanos, hermanas. Y cuando escucho de personas que se han recuperado del coronavirus, es muy angustiante. Y sí, da miedo, no lo voy a negar. Sin embargo, hermanos, Dios me está ayudando a vencer este miedo porque yo sé, confío en la palabra de Dios, que Jesús me ha prometido, no solo a mí, sino a usted también, hermano, hermana, que Jesús estará con nosotros hasta el fin de nuestras vidas. Eso ha ayudado a quitar mi miedo. Mi hermano, mi hermana, ustedes saben, les hago preguntas y sí quiero escucharles. ¿A qué tienes miedo tú? ¿De qué tienes temor? ¿Qué te causa? ¿Al mar? ¿El mar? No, dice al mar, no el mar. ¿El mar con olas? No, el mar. El mal, la maldad. Sí, la maldad. Sí, correcto. ¿A qué tiene miedo usted, mi hermano, mi hermana, los jóvenes, si gustan expresarse? Esto nos hace bien a todos, hablar de nuestros miedos. Sí, mi hermana. A mí todo me da miedo, como, no me da miedo la muerte, pero me daría miedo morir y dejar a mis hijos solos. Sí, el dejar a los hijos, yo también he pensado, si yo muero, dejaré a mi hijita. Hemos hablado como familia, si Raúl y yo, Dios no quiera, pasemos a la presencia del Señor, el dejar a nuestra hija sola así, da mucho temor. Hermanos, hermanas, yo creo que todos tenemos miedo a alguna cosa. Yo les animo, sinceramente, a hablar acerca de estos temores que ustedes tengan. Si gustan hacerlo como familia, como nosotros lo hacemos, es bueno, háblenlo. Si quieren buscarme a mí, yo con mucho gusto, con oración, con ayuda del Señor, voy a tratar de ayudarles. Es bueno hablar de nuestros miedos, de todo lo que nos causa temor o miedo. Debemos hablarlo. De hecho, hermanos, el hecho de que no hablemos de lo que nos da miedo no nos va a ayudar a superar el temor. O sea, mientras uno se queda callado, ¿cómo usted va a resolver ese problema de miedo? Háblenlo, discútanlo. O si prefieren ir al internet y buscar cómo pueden superar sus miedos. También, hermanos, el hecho de no hablar más bien de nuestros temores, no va a evitar que nos pase lo que tenemos miedo. Debemos de hablarlo, es saludable tanto para usted como para todos nosotros juntos. Por eso es que yo no he tenido vergüenza de contarles los miedos que yo he tenido en mi vida, aún incluyendo esto del coronavirus. Hermanos, incluso debemos de hablar de la muerte. ¿Qué pasaría? Si son padres de familia, ¿qué va a pasar con los hijos? Háblenlo como pareja, como familia. Mary ya está, entiende, es muy madura para hablar de todas estas cosas. Y
es necesario estar listos. Desde que ha empezado lo del coronavirus, creo que uno de mis temas ha sido, estemos preparados aún para la muerte. Amén. Estemos preparados especialmente y con gozo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar listos. También debemos de hablar del infierno, porque saben que la muerte es algo que tal vez no podemos evitar, pero el infierno sí, Aleluya. lo podemos evitar y sabemos cómo. El hablar del infierno sí da miedo, mucho miedo, pero la Biblia nos habla acerca de este lugar. La Biblia nos habla más claro del infierno de lo que pueden enseñar en cualquier otra religión. Casi en toda cultura ellos han tenido un entendimiento acerca del infierno. Los japoneses tienen unas filosofías muy fabulosas acerca del infierno. El infierno es innegable, aún para las personas que no son cristianas. Dios se los ha revelado. Entonces, para nosotros los creyentes es importante hablar también del infierno porque es una verdad contenida en la Biblia. Amén. Pero si hay personas que tienen miedo y no quisieran quedarse, yo les entiendo. Tienen mi permiso, pueden esperar allá hay sillones para esperar afuera, está bien. No se preocupen, nadie les va a juzgar ni les va a criticar. Tal vez me dirijo más a los jóvenes. Si no se sienten cómodos, está bien, pueden esperarnos afuera. ¿Está bien? Amén, todos son valientes. Vamos a ir ahora sí a Mateo 10. Amén. Vamos a empezar con el verso 27. Vamos a leer hasta el 33, pero lo vamos a hacer poco a poco, casi versículo por versículo. Verso 27 dice, y es Jesús hablando. Recuerden que toda esta sección del capítulo 10, la gran mayoría son las palabras de Jesús. Estas son las palabras con las que Jesús empieza esta sección y les dice en el verso 27 de Mateo 10. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. Hemos visto, hermanos, en otros pasajes de la Biblia, todavía no hemos llegado a las parábolas en Mateo, pero hay muchas cosas que Jesús les dijo no muy claramente al pueblo en general, pero estando en la intimidad con sus 12 discípulos, Jesús les explicó. Jesús, cuando los discípulos hacían preguntas, Él se los explicaba muy claramente. Y los discípulos lo han preservado fielmente y lo tenemos en nuestras Biblias. ¿Y por qué fue necesario que Jesús tuviera que hablarles a escondidas? Porque hay cosas que Él no pudo explicar claramente. Hay muchas cosas que Jesús tuvo que hablar solo a sus 12 discípulos, en escondidas. Y es que si Jesús hubiese hecho muchas declaraciones que tenían que ver especialmente con Él, hubieran acabado con su vida antes de lo debido. Jesús, desde el momento que empezó a predicar hasta el momento que murió en la cruz, fueron aproximadamente 3 años y medio. Y si Él hubiese empezado a decir las verdades que Él necesitaba proclamar desde un principio abiertamente, lo hubieran matado en menos de 1 año. Es por eso que Jesús tuvo que decir algunas cosas a escondidas a sus discípulos. Pero después de la muerte de Jesucristo, todas estas cosas que Jesús proclamó a sus discípulos en escondidas, cosas que tal vez
abierta y públicamente, desde el lugar desde donde mejor se les pueda escuchar. Amén. Y eso es también para nosotros. Ese es el llamamiento para nosotros, que también nosotros debemos de buscar las mejores maneras para que el Evangelio de Jesucristo sea escuchado en todo el mundo. Amén. Hermanos, yo doy gracias por estos medios de comunicación, medios sociales, porque también a través de estas plataformas nos están escuchando. Hay personas desde Virginia, hay personas desde Texas, desde El Salvador, desde México. Algunos de los parientes de ustedes se nos están uniendo, los parientes de nuestros hermanos en Matún se nos están uniendo. Parientes y hermanos desde Berlín, donde yo fui pastora anteriormente, nos siguen, nos escuchan, aunque no estén presentes aquí. Las personas que no pueden venir a la iglesia en persona nos están escuchando a través de estos medios. Aleluya. Y yo tengo la libertad de hablar de lo que Dios ponga en mi corazón sin ningún temor. No tengo miedo de nadie, pero sí tengo miedo de Dios. Y es a Él a quien debo de obedecer. Amén. Amén. Entonces, hermanos, el verso 28, continuando con esto: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma o el espíritu. Es una palabra que para nosotros que estamos estudiando discipulado, lo tradujeron solamente como el alma, pero quiere decir el alma y el espíritu. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. En otras palabras, hermanos, si tenemos que proclamar el Evangelio de Jesucristo, hagámoslo sin temor. A los discípulos de Jesucristo, después de la muerte de Cristo, los castigaron, los encerraron en prisiones, los amenazaron, los golpearon. ¿Y cuántas cosas quisieron hacer para impedirles proclamar salvación a través de Jesucristo? Y aunque pasaron semejantes cosas, Pablo mismo fue apedreado, fue golpeado, fue acusado falsamente, pasó por naufragios, le picó una serpiente venenosa, pero nada de eso lo detuvo para proclamar el Evangelio de salvación por fe en Cristo Jesús. Amén. En absoluto, nada impidió, porque ese es el mandato que todos tenemos, hermanos, hermanas, de proclamar el Evangelio, y no importa lo que nos hagan, porque cualquier cosa que nos hagan será solo por un momento. Pablo sufrió prisión en celdas llenas de humedad y de agua y de hambre y de sed, y no sabemos qué otras cosas más podían haber pasado en esas prisiones, pero fue por un poco tiempo. Después lo mataron. Tuvo su fin ese sufrimiento. Pero el sufrimiento del que habla nuestro Señor Jesucristo, de este infierno que habla el Señor Jesucristo, no tendrá final. Y yo voy a hablarles un poquito del infierno. Infierno es una palabra en latín. Y en otros idiomas, en otras traducciones de la Biblia, ustedes van a encontrar la palabra Hades, Gehenna y Tártaros. Algunas Biblias solamente lo traducen solo como infierno, pero hay otras Biblias que usan varias palabras y resulta un poquito confuso. Infierno, como les digo, es del latín. Hades, Gehenna y Tártaros es del griego. Y finalmente hay una palabra más que quiere decir Seol y es del hebreo.
Recuerden que la Biblia fue escrita en griego, fue escrita algunas partes en hebreo, después fue traducida al latín que nadie entendía, hasta que finalmente fue traducida a tantos idiomas, y en nuestro caso pues al español. Solo quiero mencionar todos estos nombres para que cuando ustedes los vean, sepan que se refiere a un solo lugar, el infierno. Nosotros en español así lo entendemos, infierno. Hades, Gehenna, Tártaros, Seol, es lo mismo. Ahora, les voy a describir, o si alguien entiende, ¿qué es el infierno? Lugar de tormento. Un lugar de tormento. ¿Para quién? Para los que hacen el mal. Muy bien dicho. Muy excelente manera de describir en pocas palabras lo que es el infierno. Para aquellos que rechazan a Jesucristo como salvación. Exacto. Eso es el infierno y solo se necesitan pocas palabras. No necesitamos elaborar mucho. No se puede, ¿cómo se dice? No se puede adornar la pildorita, o dorar la pildorita, ¿cómo? Adornar. No se puede adornar la cosa. No se lo puede decir de una manera que a usted le suene agradable, lo siento. El infierno es un lugar de sufrimiento y de tormento para toda persona que ha pecado y no se ha arrepentido. Entonces, ¿por qué es que existe este lugar? ¿Por qué Dios halló necesario que existiera este lugar? Para arrepentirnos de nuestros pecados. No. Para temerle. Para el diablo, No realmente. En la Iglesia Católica hay un lugar de sufrimiento que no recuerdo su nombre en este momento, el purgatorio. Purgatorio. Y en la Iglesia Católica dicen que las almas que no se han arrepentido en esta vida van al purgatorio por un poco de tiempo y después ya están librados de todo eso. Pero la Biblia jamás hace mención de un lugar intermedio así. Ese lugar, el purgatorio, no existe. Esa es una invención, una mentira de la Iglesia Católica para engañar a la gente, para hacerles pensar que está bien si pecas, porque igualito después vas a salir del purgatorio. Aquí vamos a hacerte misas y rezos, danos el dinerito y después tú te vas a ir al cielo. Es una mentira. La Biblia jamás no da ni siquiera un indicio, no da, como decimos, una pista, digamos, oh, sí es verdad. No, en absoluto. Amén. Así que por eso es que digo, mi querida hermana, no es para que nos arrepintamos. No es. Porque una persona que llega al infierno no tiene salida. Eso no va a terminar. Ese sufrimiento no va a terminar. No es algo temporal. El sufrimiento en esta tierra, las persecuciones en esta tierra, es temporal para nosotros los cristianos. Pero después disfrutaremos de la gloria eterna en la presencia de nuestro Dios. Pero el infierno no tiene fin. El infierno existe como una forma de castigo. Porque Dios tiene tanta gracia, Dios tiene tanta misericordia de nosotros los seres humanos. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Hacemos eso o no? Amén. Te amo, enviado a Jesucristo. ¿Hacemos eso o no? Amén. Nos Amén. burlamos, Amén. ignoramos, Nos nos rebelamos. rebelamos, nos enojamos, amenazamos. No me venga a hablar usted de eso. No, si usted venía a predicar, por favor, no.
¿verdad? Y es por eso que Dios halló necesario tener que hacer un lugar así para las personas que rechazan la bondad y la misericordia de Dios. Esta vida es suficiente, un regalo maravilloso de Dios. ¿Y qué hacemos con la vida que Dios nos da? La malvivimos, malagradecidamente, ignorando y rechazando al Dios que nos da esta creación tan fabulosa y tan hermosa para disfrutarla. Y pues desgraciadamente Dios tuvo que crear ese lugar para que todas las personas que rechacen la bondad y la generosidad de Dios pues tengan el castigo merecido por las maldades que hacen. Y aunque el infierno no fuera un lugar de tormento, desafortunadamente sí es un lugar de tormento, pero ya que a muchos les asusta pensar en el tormento, en el fuego y en el gusano que nunca que está ahí en el infierno atormentando, en fin, aunque no fuera nada de eso real, pero ¿saben qué? El hecho de que la presencia de Dios no está ahí es horroroso. Lo suficientemente horroroso para que yo jamás quiera entrar al infierno. ¿Saben por qué? Porque yo he llegado a disfrutar de la presencia maravillosa de Dios. Por eso es que yo quiero irme con Él por la eternidad. Amén. No podría vivir un solo día de mi vida sin la presencia de Dios. Me desesperaría. Nada más pensarlo me angustia, me desespera, me duele. Nada más imaginarme un día sin sentir la presencia y el amor de Dios, no quiero ni imaginarme lo horroroso que puede ser vivir sin Dios. ¿Por qué la gente vive sin esperanza? ¿Por qué la gente vive con tanto dolor en su vida? Es porque no han experimentado la presencia de Dios. David mismo lo decía, aunque sea ahí a la puertita que estuviera, en la casa de Jehová, aunque sea ahí en la puertita. Pero estar aquí en su santuario es posible a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y es libre, el acceso es libre, es gratis. Gratis para todos los que pongan su confianza en el Señor Jesucristo. Continuando con el infierno, hermanos, y perdonen que tenga que decir todas estas cosas, pero en el infierno, ¿usted cree que hay felicidad? ¿Que hay un poquito de alegría? Hay muchas personas que se engañan pensando, déjenme disfrutar, yo quiero ser feliz. Ustedes los cristianos son amargados, ustedes no saben ni alegrarse, dicen. Pero ¿saben qué? Ese poquito de alegría que ellos tal vez disfrutarán. Percibida alegría. Percibida alegría. Es algo que ellos piensan que están alegres. Es un ratito. Para mí el cristianismo no es cuestión de esa alegría, de estar ahí gritando y con alcohol, no. Para mí mi verdadera felicidad es el traer gozo al corazón de mi Padre Celestial. Amén. Porque esa alegría es permanente. Eso no me lo va a quitar el que tal vez llegando a la casa no haya que comer, porque eso ha ocurrido en mi familia. No me va a quitar que tenga que caminar más de una milla para llegar de la casa a la iglesia y llegar cansada y quién sabe con manifestaciones y revueltas a la izquierda y a la derecha. Pero no, nada de eso me quitaba a mí la alegría de estar en la presencia constante de Dios. Pero en el infierno no hay ni un poquito de alegría, no hay la felicidad. No va a existir jamás la felicidad en el infierno. De hecho, en el infierno la presencia
del pecado y la maldad será permanente. Sin salida. La maldad del ser humano es tan grande y va a estar ahí reinando en el infierno. ¿Quién creó el infierno? ¿Dios o el diablo? Dios. Dios tuvo que crear, preparar este lugar para las personas que lo rechazan. También en el infierno, hermanos, hermanas, las personas que lleguen a ese lugar vivirán con un remordimiento constante. Porque no crea que van a perder totalmente su conciencia. Van a vivir con un remordimiento a causa de los pecados y las maldades que han hecho. Esa culpa por los pecados nunca se va a terminar. Nosotros los cristianos sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda a sentir esa culpa a causa de los pecados, pero cuando el Espíritu Santo obra haciéndonos sentir culpables, es para que vayamos corriendo a la cruz de Cristo a pedir perdón por los pecados. Y ese perdón todavía mientras estamos vivos lo podemos recibir. Amén. Pero esa culpa por los pecados en el infierno no va a tener alivio. No va a haber quien quite esa culpa. Jamás. Jamás. También, hermanos, en el infierno, cada uno cada persona que está en el infierno va a saber que fue su culpa que están recibiendo la ira de Dios, que es justo castigo, porque entonces ahí en el infierno, ahí sí reconocerán que Dios es justo. Ahí sí. Pero en vida se enojan contra Dios. Hay personas que hasta maldicen a Dios. En la universidad yo tuve que hablar con el jefe de mi maestro porque ese maestro andaba maldiciendo a Dios en las clases. Y yo le tuve que decir, usted un día va a dar cuentas a Dios por estarlo maldiciendo. Y él empezó a enfermar físicamente. Y aunque yo traté de hablarle de Jesucristo, pero él me puso frenos de todo tipo. Y yo estoy orando por la salvación de este Señor. Bien. El sufrimiento del cuerpo y del alma en el infierno no tendrá fin. No tendrá fin. Hermanos, en el infierno no va a haber ningún sentimiento positivo. En el infierno habrán sentimientos de odio. En el infierno habrán sentimientos y deseos de venganza. No va a haber ningún sentimiento positivo. Solo los negativos. Si eso no es lo suficientemente horroroso, hermanos, no sé qué más puede ser peor que esto. Y esto, el infierno, Dios lo tuvo que permitir a causa del pecado y la desobediencia del ser humano. Ese, en muy pocas palabras, a lo poquito que podemos entender, es el infierno. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Vamos a continuar porque no los quiero dejar así tan afligidos. 29, versículo 29 dice: ¿no se venden dos gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Los gorriones son unos pajaritos muy pequeños.
y se los cocinan, se los comen. Entonces en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, es como decir en el dinero de hoy, 2 gorrioncitos valían menos que un centavito. O sea, un centavo es lo más pequeñito de la moneda, ya no se lo puede partir un centavo, no se puede decir ni mitad de un centavo. Entonces, un pajarito valía menos que un centavito. Muy poquito el valor de estos pajaritos. Sin embargo, nadie puede bajar un pajarito sin que Dios lo permita. Aún un pajarito que podría ser insignificante es importante para Dios. Aleluya. El verso 30 dice, y Dios les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. ¿A quién le importa contar los cabellos que uno tenga? A mí les tomaría mucho tiempo contar el cabello. Y la verdad es que el cabello es tan insignificante como para estarlo contando. Pero ¿saben qué, hermanos? Aún algo que no es tan importante para nosotros, pero porque es de ti, mi hermano, mi hermana, es tu cabellito, mi hermano, mi hermana, a Dios le importa. Y los tiene bien contaditos. Y eso va a demostrar cuán poderoso es Dios y cuánto sabe Dios acerca de ti, que aún tus cabellitos son importantes para Él. Porque tú, mi hermano, mi hermana, eres de mucho valor para Dios. Amén. Eres muy importante para Dios. Y no importa que otras personas te hayan querido hacer sentir insignificante y sin valor, pero hoy yo te digo, hermano, hermana, lo que transformó mi vida como niña, el saber que yo soy importante para Dios, Aleluya. el saber que yo cuento para Dios. Yo no ceso de mencionar la prédica del pastor Shaw, que hace algunos años predicó. ¿Cuál es el número más importante en el cielo? ¿Cuál es el número más importante para Dios? 7. ¿Mm? El 7. No. 1. 1. Tú eres lo más importante para Dios. Amén. Eres tan valioso y tan importante que Él sabe cuántos cabellitos tienes en la cabeza y aún los que no tienes en la cabeza. Eres muy importante para Dios. Al contar, cuando dice tiene contados hasta el número de nuestros cabellos, quiere decir que Dios te conoce tan íntimamente. Dios te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo o a ti misma. Somos nosotros que no le conocemos a Él. Exacto, exacto. A nosotros nos hace mucha falta conocer a Dios. Y la única forma de conocerlo es buscándolo en la intimidad, en oración Amén. y leyendo su palabra. Amén. Pero Dios sí nos conoce muy bien. Él nos conoce íntimamente, Él se conoce hasta el último detalle. Es por eso que cuando oramos por sanidad le decimos al Señor, tú conoces mi cuerpo perfectamente, tú me has creado. Y es por eso que podemos pedirle sanidad con esa confianza, porque si Él sabe cuántos cabellos tengo, pues cuánto más crees tú, mi hermano, mi hermana, que le importa sanarte, que tú estés bien. Por eso es que nosotros creemos en la sanidad divina, porque todo acerca de ti le importa a Dios. Le importa tanto a Dios tu vida que Él ha enviado a Jesucristo a tomar tu lugar en esa cruz. Amén. Porque eras tú, mi hermano, hermana, era yo la que debía de estar en esa cruz. Amén. Pero por amor, porque tanto le importas tú a Dios, es que prefirió mandar a su Hijo. Porque nosotros no hubiésemos podido
podido soportar semejante castigo. Y esa muerte en la cruz es la que nos libra a nosotros del infierno. Aleluya. No hay otra manera, hermanos, hermanas. Es por eso que Jesús en el verso 31 les dice, así que no tengan miedo. Son palabras de Jesús. Hermano mío, no tengas miedo. Mi hermana amada, no tengas miedo. Amén. Son palabras de Jesús. Amén. Ustedes, tú mi hermano, tú mi hermana, vales mucho más que muchos gorriones. Amén. Amén. No tengas miedo. La palabra de Dios en muchas escrituras, yo solo he escogido unas cuantas y con esto lo vamos a terminar. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo ha vencido a la muerte y también ha vencido al infierno. Aleluya. Es por eso que alabamos el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es por eso que proclamamos Cristo vencedor. Es por eso que lo proclamamos nuestro Salvador. Y es por eso que Él debería de ser nuestro Señor, nuestro amo y nuestro patrón. Nuestro dueño absoluto, nuestro líder absoluto. Segunda Timoteo 1, 9 al 10, para los que están anotando, anótenlo, no vamos a ir a cada escritura. Segunda Timoteo 1, versos 9 al 10, la palabra del Señor dice, Jesús nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Dios mismo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, o sea, antes de todo, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora escuchen bien lo que dice, el cual quitó la muerte, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cuántos creen en esta palabra? Aleluya. Aleluya. Bendigan el nombre de Jesucristo. Es por causa de Jesús que recibimos inmortalidad, porque hemos puesto nuestra fe en Él. Bendito sea el Señor. Apocalipsis 1:18 dice, y yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchen, esta es la palabra clave. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades o del infierno. En otras palabras, tengo autoridad sobre la muerte y sobre el infierno. Y es Jesucristo hablando. Aleluya. Esto es después de su resurrección, después de que ascendió a los cielos, cuando se le presentó a Juan. Primera Pedro 10:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados de todos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Y por qué hizo esto Jesucristo? Para librarte a ti, mi hermano, mi hermana, de la muerte y del infierno. Cristo libra a los cristianos de la muerte y del infierno. Es por eso que cada reunión de alabanza y adoración debería ser un motivo para celebrar esta victoria que Jesucristo nos ha dado a través de su sangre. Mateo 16:18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y esto hablando de la iglesia dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y hablando a la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Bendito sea el Señor.
Vamos a terminar con los versos 32 y verso 33 y dice: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también le reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me desconozca o que me niegue delante de los demás, yo también lo negaré, lo desconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Mis amados hermanos y hermanas, nosotros también debemos de reconocer a Jesucristo en todo tiempo y en todo lugar y con toda persona, no solo cuando es conveniente, no solo cuando es necesario, sino en todo tiempo, en todo lugar y con toda persona debemos de reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Para concluir, en la iglesia del Nazareno, nosotros creemos que una persona sí puede perder su salvación después de haber aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Cómo es esto posible? Cuando uno no renuncia al pecado. Cuando una persona niega al Señor Jesucristo. Este versículo es clara evidencia de que una persona que ha reconocido a Jesús como su Salvador puede caer de la gracia de Dios. Estas palabras que acabamos de leer fueron escritas para creyentes, no para personas que no conocen a Dios. Y estas personas, hombres y mujeres, eran seguidores del Señor Jesucristo. Y la advertencia es clara. No debemos de negar a nuestro Señor Jesucristo. Hay millones de cristianos en este momento en el mundo que están sufriendo persecución, están sufriendo de muchas maneras, pero ellos no niegan, no están dispuestos a negar al Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, la palabra de Jesús fue: no tengas miedo, no tengas miedo. Yo quiero preguntarles o concluir con esta pregunta. Después de todo esto que hemos compartido, ¿a qué le tienes miedo? Mi hermano, ¿no? Explícalo de salvo sin salvo. Está bien. Hay una denominación o algunas denominaciones que piensan que una vez que una persona ha venido a creer en el Señor Jesucristo, no importa todo el mal que hagan, van a seguir siendo salvos, pero eso está muy equivocado. La palabra de Dios jamás ha enseñado algo así. No se puede coger un versículo por aquí y otro versículo por allá para justificar esa creencia. Es nada más una ideología humana que la palabra de Dios no la apoya. Este versículo que acabamos de leer, el verso 32, 33, que dice: cualquiera que me desconozca, y esto no se lo digo a cualquier persona, se los dijo a sus discípulos: cualquiera que me desconozca o me niegue delante de los demás, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. No se olviden de una escritura que, perdonen, no estaba preparada para esto, que dice, Jesús separó hasta los seres humanos, o los ángeles los separaron, y algunos decían: pero nosotros hemos hecho milagros, nosotros hemos dado palabra de profecía, nosotros hemos hasta levantado a los muertos. Pero Jesús les dijo: aléjense de mí, porque ustedes hacen maldad. Es posible que Dios niegue de esta manera, que Jesús niegue de esta manera a las personas que no renuncian a la maldad y al pecado. Amén. ¿Hay alguna pregunta o comentario para terminar este mensaje? Yo sé que este es un tema muy fuerte y es bastante sobrecogedor, pero yo quisiera que todos nos vayamos en paz. Quiero preguntar a todos, antes de que nos vayamos: ¿hay aquí alguna persona que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador?
¿Son todos lavados por la sangre de Jesús? Amén. Si son, levanten la mano. Aleluya. No estoy viendo todas las manos. Amén. Bien, falta una manito por ahí, no quiero decir nombres. Bueno, está bien. Gloria al Señor.